sí. Ahí. Clara, Michelle, Francisca, Michelle, abran sí. las cámaras para saber que le estoy haciendo que estuvo ayer conmigo, Sí, no quiere abrir su cámara. sí, no, sí, abran. Sí, Valentina también. Bárbara, sí. Andrea también abre. Bárbaro. Hola, hola, hola Francisca. Ya. Hola chicas a todas, voy a compartir pantalla si tú me... Sí, ya. Entonces, oye, a la profesora Lilian Jara ya le voy a quitar un minuto porque tengo que advertir, ayer me llamó después de la reunión que tuvieron la coordinadora con las delegadas de primer año, y tengo que decirles que no, no tuvimos ninguna intención de denostar a los estudiantes del primer año, en el sentido de decir que nosotros tenemos que defender la universidad con estudiantes que no se acostumbren a usar malas prácticas para tener buenas notas. Entonces, en ese sentido, nosotros como equipo docente asumimos la responsabilidad de haber preparado ese tipo de pruebas con un tiempo extraordinariamente largo, que debería haber sido de 8 minutos y no más, y que podría haber llevado a que todo el mundo tuviera un 7. Si el 95% del curso tuvo un 7, y eso no se da normalmente. Entonces, el único sentido que tuvo eso es decir, señores, la universidad la hacemos los académicos, los estudiantes y los funcionarios. Entonces, el prestigio de la Universidad de Chile la debemos cuidar entre todos. Eso. Adelante, Lilian, y la profesora Lilian Jara, profesor titular de la Universidad de Chile, presidenta de la Comisión de Evaluación de la Facultad de Medicina, y además directora por segundo periodo del programa de genética humana. Así que ustedes Menos mal que tienen... por segundo periodo, pero Por, no tantas todas. Voy a ¿ah? tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya, no voy a decir más para no... Ya, Sí, un para que, millón de gracias, chicas, Lilian, por en participar primer en este... lugar, Ya, las conmino a que me interrumpan en cualquier momento que ustedes no entiendan, ¿ok? ya. Hoy vamos a hablar sobre la regulación de la expresión génica en eucarionte. En primer lugar, decirles que la regulación génica puede ocurrir en eucariontes a todos los niveles que están aquí descritos. La regulación pretranscripcional tiene que ver con todos los cambios que deben ocurrir en la cromatina para que pueda ocurrir la transcripción. La regulación a nivel transcripcional regula si la transcripción ocurre o no ocurre, pero también regula los momentos de la ontogenia, o sea, de la vida de un organismo donde la transcripción debe ocurrir. Por ejemplo, hay hemoglobinas, genes de hemoglobinas o de globinas específicamente, que se expresan solo en la vida embrionaria, otras que se expresan solo en la vida fetal y otras que se expresan en el adulto. Y también está regulada la velocidad con que un gen se transcribe. La regulación posttranscripcional tiene que ver, ¿no es cierto?, con regulación que ocurre una vez que el mensajero ya existe. Y como vamos a ver, puede haber edición del mensajero, hay que, en fin, eliminar los intones, hay que hacer una serie de modificaciones. La regulación traduccional tiene que ver con la velocidad de la traducción y con que la traducción ocurra o no ocurra, y la posttraduccional con todos los cambios que deben ocurrir en el polipéptido hasta que éste se transforme en una proteína funcional. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la regulación génica, los genes se clasifican en dos grandes categorías. Los genes constitutivos, que también algunos ayudantes le pueden hablar a ustedes de housekeeping o guardadores de la casa, y los genes regulados. Los genes constitutivos son aquellos que se expresan durante toda la vida de una célula y toda la vida de un organismo, digamos. O sea, son genes que tienen que ver con productos
que la célula va a estar necesitando siempre. Por ejemplo, genes que codifican por histonas, genes que codifican por RNA ribosomales, que siempre se van a estar necesitando y por lo tanto siempre van a estar expresándose y en transcripción. En cambio, los genes regulados, bueno, y corresponden para genes muy importantes del metabolismo celular, por ejemplo, como les decía, los genes histonas. Los genes regulados, en cambio, son aquellos que se expresan en determinadas células o en determinados momentos de la vida de una célula. La gran mayoría de los genes, tanto en pro como en eucariontes, corresponden a genes que están regulados en los diversos niveles que nosotros hemos mencionado en el diapositivo previo. Ahora, en eucariontes la regulación ocurre en todos los niveles que les mencioné. En cambio, en procariontes, vale decir en bacterias, el nivel más importante de regulación génica es el transcripcional. Esto para recordarles, ¿no es cierto?, la estructura que ustedes lo han visto en el curso de biología. Esto es un cromosoma metafásico, en donde la cromatina está altamente compactada o condensada. A este nivel no puede haber expresión génica. Por lo tanto, si queremos que se exprese un gen que está en este sector, por ejemplo, la cromatina debe de compactarse en ese nivel. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los nucleosomas, y acá tenemos la hebra de DNA, y es a este nivel y en estas zonas donde puede haber expresión génica. Por lo tanto, los cromosomas deben estar normalmente compactándose y decompactándose para que la transcripción ocurra o no ocurra. Bien, este es un diagrama de la activación génica en eucariontes que menciona, tal como dice acá, que durante la fase 1 la estructura de la cromatina es compactada. Luego debe venir una fase en que la estructura de la cromatina se decompacta, y solamente cuando está decompactada pueden ingresar, ¿no es cierto?, todos los complejos de transcripción para que la transcripción ocurra. Bien, sin embargo, en biología, esto que les mostré en este diapositivo, ¿no es cierto?, es un esquema, es una propuesta, pero en biología y en todas las ciencias exactas, las propuestas deben de ser demostradas. Por lo tanto, en eucariontes hubo que tener demostración experimental de que efectivamente, ¿no es cierto?, la transcripción requería de decompactación de la cromatina. Y para ello se realizaron experimentos, que utilizaron estos cromosomas que ustedes ven en este recuadro, que se denominan cromosomas politénicos o cromosomas gigantes de Drosophila melanogaster. Estos cromosomas existen en las glándulas salivales de las larvas de la Drosophila melanogaster. Y no tienen que ver para nada con la saliva. Las glándulas salivales en las larvas tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo larvario, no tienen que ver para nada con la saliva. Ahora, estos cromosomas son gigantes porque son visibles al microscopio óptico, y son visibles al microscopio óptico porque cada uno de ellos está formado por 1029 cromátidas. Un cromosoma normal en cualquier organismo tiene una sola doble hebra que constituye una cromátida. En este caso, esa hebra única se empieza a duplicar hasta que hay 1029 hebras de DNA de doble hebra, y esto es lo que constituye, por eso estos cromosomas son tan grandes y se denominan gigantes. La segunda característica que ustedes ven es que al teñir estos cromosomas se observan sectores oscuros que se denominan bandas y sectores claros que se denominan interbandas. Pero además, si miramos el recuadro del lado, vamos a observar un sector de un cromosoma politénico donde están las bandas y las interbandas, pero además se observan estos ensanchamientos, como este y como este, que están mostrados aquí con la flecha,
Y estos ensanchamientos se denominan PUF, P-U-F-F. PUF, así como cuando uno se sienta y suena, PUF. Acá tenemos un cromosoma gigante pintado con computador, pero donde se observan muy bien estos ensanchamientos o PUF, que van a ser zonas donde va a ocurrir expresión génica. Bueno, la idea era conocer, ¿no es cierto?, qué rol tenían estos PUF, porque si ustedes estaban observando un cromosoma politénico bajo el microscopio durante bastante tiempo, podían observar que aparecían estos PUF en este sector. Posteriormente, estos PUF desaparecían y aparecían PUF en otro sector. O sea, el fenómeno de puffing era dinámico en cuanto a los distintos sectores, ¿no es cierto?, del cromosoma donde estos PUF iban apareciendo y desapareciendo. Entonces, se relacionó la aparición de los PUF con la expresión génica. Se planteó como hipótesis que estos sectores podían ser sectores donde la cromatina se estaba decompactando para que pudiera ocurrir la transcripción. Para probar esto, se hicieron experimentos de autorradiografía. Estos experimentos consistieron en lo siguiente. Los cromosomas politénicos se pusieron, ¿no es cierto?, en un medio que contenía uridina tritiada. La uridina es un precursor del RNA y además estaba marcada con tritio. Entonces, los cromosomas se pusieron en este medio que tenía uridina tritiada, se los dejó allí y posteriormente sobre estos cromosomas se puso un film fotográfico. La radiación impacta sobre el film dejando estos puntos que ustedes ven acá. Luego de hacer, ¿no es cierto?, estos experimentos, se pudo observar que la gran cantidad de los puntos que señalan incorporación de uridina tritiada se encontraban, ¿no es cierto?, en los sectores de los PUF, con lo cual este experimento era una prueba de que en estos lugares, vale decir, en los PUF, son los lugares que presentan una síntesis de ARN más activa. Y por lo tanto, este experimento, ¿no es cierto?, permitió concluir dos cosas, que la síntesis de RNA, vale decir, la transcripción, necesitaba de la decompactación del DNA. Se hizo un segundo experimento, nuevamente exactamente el mismo diseño. Aquí ven ustedes sectores de los cromosomas politénicos, donde están las bandas, las interbandas. Aquí hay un PUF. Y este experimento demostró, ¿no es cierto?, que si este es un PUF, no necesariamente todos los genes, al decompactarse el DNA, pueden quedar muchos genes disponibles para transcripción. Sin embargo, no se transcriben todos, sino que se transcriben solamente aquellos, ¿no es cierto?, cuyos productos son requeridos en ese momento de la vida celular. Por lo tanto, este experimento indica que cuando ocurre un PUF, no es necesario que se transcriban todos los genes que están en este sector de compactación, sino que se van a transcribir solo aquellos, ¿no es cierto?, que la célula en ese momento requiere. Nuevamente, un PUF coloreado, esto es de computador, y acá tenemos la explicación, un esquema que nos muestra aquí corresponden las bandas, las interbandas, y aquí corresponde un PUF. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un cromosoma politénico. Las bandas corresponden a sectores donde la cromatina está altamente compactada. Las interbandas corresponden a zonas de conexión, y es en las bandas donde la cromatina se decompacta, y esta decompactación de esta cromatina es lo que genera un PUF. Una vez decompactado y formado el PUF, aquí entonces va a ocurrir transcripción. Pero va a ocurrir transcripción, tal como vimos, solamente de aquellos genes que la célula requiera en ese momento.
en consecuencia, ¿no es cierto?, estos experimentos demostraron que el primer nivel de regulación génica es el nivel pretranscripcional. Y el nivel pretranscripcional implica la decompactación de la cromatina. Más adelante en la clase vamos a ver cuáles son las señales químicas que hacen que la cromatina se compacte o se compacte. Bien, este es un esquema, digamos, que obviamente está tomado en un libro, y es un índice de los distintos temas que nosotros vamos a tocar en esta clase. Y acá está, ¿no es cierto?, la regulación transcripcional, y respecto de esto vamos a ver la unión de factores de transcripción específicos a determinadas regiones de un gen, específicamente al promotor, la unión de hormonas, que también son reguladores de la transcripción, y que a ustedes como matrona es bien importante, y el uso de promotores alternativos. A nivel post-transcripcional vamos a ver splicing alternativo, poliadenylación alternativa. Esos dos aspectos, ¿no? Y luego vamos a ver regulación epigenética, vamos a ver exclusión alélica y vamos a ver inactivación del X. Esto es una tabla que les va a aparecer a diferentes niveles y que tiene por objeto ir mostrándoles los distintos aspectos que vamos a tocar en esta exposición. Bien, vamos a revisar, antes de pasar al primer nivel, que es este, el nivel de los promotores, vamos a revisar, ¿no es cierto?, la estructura de los genes eucarióticos. Los genes eucarióticos, como muestra este simple esquema que ustedes ya conocen, están formados por exones, que son codificantes, e intrones. Debo decirles que en este esquema hay algo malo, que es que el tamaño de los intrones aparece igual de pequeño, y en la realidad los exones son mucho más pequeños que los intrones. Específicamente si un exón mide alrededor de 200 o 300 pares de bases, el intrón correspondiente puede medir 3000 pares de bases o incluso más. Eso es porque esto es un error del esquema. Acá tenemos el esquema con los exones e intrones, pero además estamos incluyendo acá las regiones regulatorias. Antes de los exones está una región regulatoria en 5' que se denomina promotor, y luego también tenemos regiones regulatorias en 3' OH. Vamos a ir a un poco de mayor complejidad, de a poco. Entonces, en un gen vamos a encontrar una región regulatoria y una región estructural. La región estructural es la que tiene la matriz de exones e intrones. Acá tenemos entonces la región regulatoria y la región estructural. Si nos vamos a más detalle, al inicio de la región estructural está el sitio de inicio de la transcripción, que lo vamos a llamar nucleótido más 1, y hacia acá está la región regulatoria. Pasamos a un poco más complicación. Acá tenemos la región regulatoria, que es específicamente el promotor, la región estructural, que es todo lo que está en azul. Acá está la región codificante, exones y intrones. Y acá, dentro de la región estructural, antes del primer exón, está la región 5' UTR. 5' UTR en castellano significa región transcrita pero no traducida. Esto está en inglés, Untranslation Region. Entonces, esta es una región que se transcribe, que va a estar en el mensajero, pero que no va a estar en la proteína. Acá, al final del último exón, van a estar los codones de término, que pueden ser TGA, TA o TAG. Esto está en lenguaje de DNA. Y acá está una segunda región regulatoria que se denomina 3' TR. Entonces, es una región que está en 3' OH, que también se transcribe, está en el mensajero, pero no se traduce. El sitio de inicio de la transcripción, el nucleótido más 1, que se los había mostrado aquí, específicamente ahora está acá
antes del inicio de la 5'UTR. Y acá, en el inicio del primer exón, está el codón de inicio, que es el codón ATG, que luego va a ir al mensajero y finalmente en el mensajero va a codificar por metionina, que es el primer aminoácido en cualquier proteína. Y acá tenemos el promotor, que está formado, ¿no es cierto?, por una serie de regiones a las cuales llamamos cajas. Acá entonces tendríamos todo esto completo, región 5'TR, codón de inicio, inicio de la transcripción, acá tenemos los exones, acá tenemos los intrones, codones de término acá, región 3'OH, o sea, región 3'UTR, que tampoco se transcribe pero no se traduce, y aquí al final las señales de poliadenalación. De aquí hacia acá está entonces el promotor. Y la dirección de la transcripción siempre es desde 5'-fosfato a 3'-UTR. ¿Okay? La direccionalidad del ADN, ya dijimos que era de 5'-fosfato a 3'-UTR. Hay cierta nomenclatura que vamos a usar cuando nos dirigimos hacia 3'OH, vamos a estar diciendo que estamos dirigiéndonos río abajo, y cuando nos dirigimos hacia 5'-fosfato, vamos a hablar de que nos estamos dirigiendo río arriba. El sitio de inicio de la transcripción está aquí en el nucleótido más 1, en el inicio de la región 5'-UTR. Bueno, esto es entonces todo para recordarle la estructura de un gen eucariótico. Nos vamos ahora a la regulación de la transcripción y específicamente al primer punto, que es la unión de factores de transcripción a elementos que existen en zonas específicas del gen, y estas zonas específicas del gen corresponden al promotor. En la regulación de la transcripción, el elemento más importante es el promotor. Voy a correr un poco acá esto para que ustedes vean. Ahí. ¿Qué es lo que es el promotor? El promotor no es una secuencia continua, sino que es una combinación de secuencias cortas localizadas en la región inmediatamente anterior al gen, a menudo a 200 pares de base del inicio de la transcripción. Y su rol es iniciar el proceso. Voy a volver al esquema del gen acá. Acá está el sitio de partida de la transcripción y las cajas del promotor están aquí. ¿Te fijas? A 200 pares de base empiezan a estar todas estas cajas o elementos que constituyen el promotor. Bien, el rol del promotor es iniciar el proceso, y en el promotor debemos de distinguir tres regiones, que se las voy a mostrar acá. No lo veo. Me falta un diapositivo aquí. Bueno, en el promotor se distinguen tres regiones, que son la región core, la región proximal y la región distal del promotor. Si me voy a un esquema del promotor, la región proximal está acá, la región core está al medio y la región distal está río arriba. Ahora, la más importante es la región core del promotor, ¿ok? Porque esta región contiene todos los elementos que permiten la transcripción basal de un gen. Y cuando hablamos de transcripción basal, significa a una velocidad promedio. O sea, el gen no se está transcribiendo ni muy rápido ni muy lento, sino a velocidad crucero. Por ejemplo, un auto a velocidad promedio en la ciudad debe andar a 50, de acuerdo a la ley, 50 kilómetros por hora
esa es la velocidad basal. Entonces, a esa velocidad basal, los genes también van a transcribir. Y esta región core del promotor incluye una serie de regiones, por ejemplo, las cajas TATA. Todas estas regiones son reconocidas por factores específicos de transcripción. Estas cajas TATA son reconocidas por la proteína de binding TATA. Binding es que se une a la caja TATA, y la caja TATA es un sector donde hay timina, adenina, por eso se llama TATA. Y esta proteína que se une es un factor de transcripción, y específicamente el factor de transcripción 2D. Hay otras secuencias, como la secuencia BRE, que son reconocidas por el factor de transcripción 2B. Hay regiones INR, que son secuencias iniciadoras, que están en el sitio de partida de la transcripción. Y también hay elementos DPE. El D viene de down, o sea, de disminuir la velocidad de transcripción, y es un elemento del promotor localizado río abajo en la posición más 30. Veamos río abajo aquí, si ustedes se acuerdan, río abajo es acá, o sea, ese elemento va a estar localizado en la posición más 30, o sea, va a estar localizado acá, dentro de la región 5'TR, que es transcrita, pero no traducida. Vamos acá. En la región promotora proximal, contiene elementos ubicados río arriba del promotor en las posiciones menos de 200 a menos 50. Si vamos para allá, río arriba es para acá, o sea, estamos hacia acá ubicados, ¿no es cierto? Los elementos de esta región proximal también son sitios de reconocimiento de factores de transcripción. Pero además, dentro de los elementos de esta región promotora proximal, son muy importantes las cajas CPG. La P es del enlace fosfodiéster. Estas son regiones de citosina, guanina. Y estas cajas son muy importantes porque cuando las citosinas son metiladas, la transcripción inmediatamente se detiene. Y también existen estas otras cajas que son CCAT. Además de estas regiones, los elementos ubicados en la región distal ya son menos importantes, no me voy a referir a ella, pero dentro de elementos importantes que están en el promotor, debemos mencionar también los enhancers. Esto está con la palabra inglesa, son reguladores positivos de la transcripción basal, o sea, aumentan la velocidad de transcripción. Esta transcripción se inicia a nivel de la región core, y estas cajas de acá, las cajas CPG y las cajas CCAT, también actúan como enhancer. Los silenciadores, en cambio, son reguladores negativos de la transcripción, o sea, bajan la velocidad de transcripción. En los genes humanos, los silenciadores se encuentran río arriba, cerca del promotor, y también podemos encontrarlos dentro de los intrones. Los elementos límites son aisladores, son regiones de DNA de este tamaño, 0,5 a 3 kilobases, cuya función es bloquear la dispersión de la acción de los enhancers o de los silenciadores. Ustedes pueden tener genes contiguos que están a distancias cortas. Entonces, la acción de un enhancer podría ir también a activar un gen que está un poco más allá. Para evitar que eso ocurra, existen estos elementos límites. Los elementos de respuesta son moduladores de la transcripción que responden a elementos externos, que son segundos mensajeros, como las hormonas y el AMP cíclico, y vamos a ver cómo esto funciona, porque esto es muy importante para ustedes. Bien, entonces, si nos vamos acá, ¿no es cierto?, a la regulación de la transcripción. Dentro de la regulación de la transcripción, la estructura más importante es
el promotor y dentro del promotor los distintos sectores que conforman, ¿no es cierto?, el promotor. Dentro de la regulación transcripcional también está el uso de promotores alternativos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Transcripción alternativa. Fíjense ustedes que, como dice acá, varios genes humanos y de mamíferos tienen más de un promotor. Y cuando hay más de un promotor, se habla de promotores alternativos. Y la existencia de promotores alternativos permite que a partir de un mismo gen se produzcan en distintos tejidos distintas proteínas. Y a estas distintas proteínas les llamamos isoformas. Estas isoformas pueden permitir expresión tejido específico. ¿Qué significa? Que haya un gen que produzca, ¿no es cierto?, productos diferentes en distintos tejidos. Que haya expresión específica en distintos estados del desarrollo. Vale decir, que el gen de la insulina con un promotor produzca insulina embrionaria y con otro promotor produzca insulina del adulto. Localización subcelular diferencial, que el gen con un promotor produzca una proteína que es soluble y con otro promotor produzca una proteína unida a membrana. Capacidad funcional diferente, vamos a ver el caso del receptor de la progesterona y regulación de expresión de genes sexo específicos. Bueno, uno de los ejemplos más llamativos de un gen que tiene muchos promotores es el caso del gen de la distrofina humana. Acá tenemos un esquema del gen de la distrofina humana en que todas las barritas negras están indicando la ubicación y el número de los exones. Como ustedes pueden ver, este gen tiene 79 exones, es uno de los genes más grandes que existe en el genoma humano. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que todas las células de nuestro organismo, voy a tomar el genoma humano y las células humanas, todas tienen, ¿no es cierto?, la misma información genética. Sin embargo, también saben de que las distintas células diferenciadas expresan solo una parte de sus genes porque cada célula diferenciada expresa productos específicos, a pesar de tener el genoma completo. Una forma de hacerlo es entonces con estos promotores alternativos. El gen de la distrofina humana está en todas las células del organismo, está en las neuronas, está en el hígado, está en el páncreas, está en las células de la piel y está en el músculo. Este es un gen que codifica en una de sus alternativas por una proteína que se llama la distrofina, y esta proteína forma una especie de pantiprotectora en el músculo estriado para evitar que durante las contracciones, ¿no es cierto?, la actividad muscular se vaya produciendo, ¿no es cierto?, deterioro de los haces musculares. Sin embargo, este gen de la distrofina humana también se expresa en linfocitos, en cerebro, en corteza, en el músculo, en las células de Purkinje, en la retina, en el sistema nervioso central, en las células de Schwann, y hay también una expresión general. ¿Cómo hace, no es cierto, este gen de la distrofina? ¿Cómo es que puede expresarse en todos estos diferentes tipos celulares? Esta expresión puede ocurrir debido a que este gen tiene 8 promotores diferentes, que son los que ustedes están observando acá, y que son el promotor L, C, M, P, R, CNS, S y G. Estos promotores, la ubicación de estos promotores en este esquema está en azul. Acá está la ubicación de estos 4. El R1 está ubicado acá, el SNS1 está ubicado acá, el S1 acá y el G1 acá. Ahora, por uso de estos diferentes promotores,
Entonces, este gen puede producir un producto en linfocitos cuando usa el promotor L, un producto en corteza cuando usa el promotor C, un producto en células de Purkinje cuando usa el promotor M, un producto en retina cuando usa el promotor R, un producto en el sistema nervioso central cuando usa este promotor, un producto en células de Schwann cuando usa el promotor S1. Entonces, usando estos diferentes promotores, un mismo gen va a poder producir 4 proteínas distintas, completamente distintas. O sea, el producto la proteína que se produce en retina, por ejemplo, va a ser completamente distinta de la distrofina que se produce en el músculo. De manera que el uso de promotores alternativos es un mecanismo de regulación transcripcional, porque va a regular cuáles exones se transcriban. En fin, ustedes pueden leer esto, por ejemplo, donde dice que note que el inicio de la transcripción de la isoforma DP140, que es esta, no ocurre sino hasta el exón 51. Acá está el promotor, sin embargo, la proteína va a incluir exones desde el exón 51 adelante, a pesar de que el promotor se piensa que está a la altura del exón 44. Bien, de manera que una segunda forma de regulación transcripcional, ¿no es cierto?, es el uso de promotores alternativos que permite que a partir de un mismo gen se sinteticen proteínas distintas en tejidos diferentes. Y esto es importante también porque nosotros les enseñamos a ustedes, ¿no es cierto?, que habían solamente aproximadamente entre 20 y 21.000 genes para proteínas humanas. Y evidentemente, no sé qué codifican por proteínas humanas. Y evidentemente el funcionamiento y la estructura, ¿no es cierto?, del ser humano requiere de muchas más proteínas. Y ahora ustedes están viendo, digamos, cómo estas muchas más proteínas se pueden obtener por regulación de la transcripción. Vamos a ver ahora una regulación que es muy importante para ustedes como futuras matronas y que también es una regulación transcripcional, que es la regulación dependiente de hormonas esteroidales. ¿Por qué es importante? Porque en las mujeres, ¿no es cierto?, bueno, en los hombres también, las hormonas sexuales son esteroides estrógenos, son esteroides progesterona, y todas las hormonas, ¿no es cierto?, son reguladores de la transcripción. Eso es lo que hacen las hormonas, activar la transcripción. Bueno, además, las hormonas tienen que actuar, ¿no es cierto?, unidas a un receptor. Acá tenemos el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, el receptor de glucocorticoide, el receptor de hormona tiroidea, en fin, y una estructura general de receptores. Pero además, ¿no es cierto?, debo recordarles que las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, son esteroides. Y al decir que son esteroides, son lípidos, y por lo tanto estas hormonas no necesitan de un receptor en el citoplasma, en la membrana, porque atraviesan la membrana. Pero una vez que entran al citosol, se encuentran con un receptor citoplasmático, que es este que está acá. Este es el receptor de hormonas esteroidales, ¿no es cierto?, que tiene 3 unidades, 1, 2 y 3, y que acá hay, en ausencia de hormonas, la subunidad 3 está unida a proteínas que bloquean la entrada de este receptor al núcleo. Cuando entra la hormona, se produce entonces una competencia entre estas proteínas y la hormona se une a la subunidad 3, desplaza a las proteínas que bloquean, y esto hace que este complejo hormona-receptor ingrese al núcleo. Y al ingresar al núcleo, a través de la subunidad 2, se va a unir el complejo hormona-receptor directamente al DNA, a un sector que se llama elemento de respuesta, y si recordamos, estos elementos de respuesta están en el promotor
Y al producirse la unión, ¿no es cierto?, de este complejo hormona-receptor al promotor, se va a desencadenar la transcripción de una gran cantidad de genes, de todos los genes que son regulados por esto. Ahora, ¿por qué les digo yo que para ustedes, y por lo tanto esto es también un mecanismo de regulación transcripcional, porque esta unión del complejo hormona receptor está estimulando la transcripción? Bueno, les voy a ejemplificar por qué esto es importante. Ustedes van a ser matrona. Dentro de las funciones de ustedes como matrona va a estar, ¿no es cierto?, todo el control de la mujer. Por ejemplo, todo el control que tenga que ver con el autoexamen de mama, con los PAPs, con una serie de cosas. Pero yo me voy a referir, ¿no es cierto?, a la mama, porque yo trabajo desde hace más de 20 años en cáncer de mama. ¿Okay? Y las células, ¿no es cierto?, muchos, no en todos los tipos, pero en una gran cantidad de tipos de cáncer de mama, se usa tratamiento hormonal, porque cuando las células cancerosas son, ¿no es cierto?, tienen receptores de estrógeno y progesterona, que lo que ocurre que en una célula cancerosa entra la hormona y la hormona desencadena la transcripción, y eso hace, ¿no es cierto?, que la célula cancerosa se replique aún más y el cáncer, ¿no es cierto?, empieza a ser más explosivo, o sea, haga metástasis, etc. Entonces, cuando las células cancerosas tienen receptores de hormonas esteroidales, ¿no es cierto?, estrógeno y progesterona, se usa lo que se llama el tratamiento hormonal, que consiste en administrar a la mujer un compuesto que se une acá, que es el tamoxifeno específicamente, para evitar que el tamoxifeno se une en forma fuerte, para evitar entonces el bloqueo del receptor y la entrada del complejo hormona receptor al núcleo. Y este tratamiento con tamoxifeno o con inhibidores de aromatasa se aplica por 5 a 10 años y se está discutiendo de por vida, ¿no es cierto? Sí se aplica de por vida para tratar los cánceres de tipo luminal A y luminal B, que en general son todos los cánceres, más fácil decirlo, que son positivos para receptores de estrógeno y progesterona. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo estos conocimientos de la regulación de la expresión génica se aplican a la clínica y se van a estar aplicando, ¿no es cierto?, y ustedes los van a conocer y los van a manejar y van a poder explicarle a las pacientes que ustedes atiendan por qué. También no puedo, digamos, yo siempre uso cuentos en mis clases. Hace muchos años atrás, cuando yo era bastante lola, una compañera mía de 30 años, la Nerea Pacheco, le apareció un nódulo en una mama, fue al doctor y el doctor le administró hormonas para quitarle el dolor. El cáncer de ella era, ¿no es cierto?, un tipo celular que tenía receptores de estrógeno y progesterona. Le dio el tratamiento por 3 meses. A los 3 meses la Nerea tenía un tumor gigantesco, finalmente fallece de este caso. Yo muy asustada y muy hipocondríaca voy donde el doctor mismo, también con un dolor a la mama, y también me receta hormonas, pero mi respuesta fue, ¿sabes qué? No te preocupes en hacer la receta porque no me la voy a tomar. ¿Pero por qué? Me dice, te va a seguir doliendo. No importa, resistir el dolor. ¿Pero por qué no? Y le expliqué esto. Porque las hormonas son estimuladoras de la transcripción y yo no voy a ingerir hormonas. Sin embargo, ustedes me preguntarán, ¿no es cierto? Bueno, esto es para una mujer enferma de cáncer. La información actual dice, si yo les recuerdo que ustedes también van a manejar la anticoncepción hormonal, que la información dice que el uso de hormonas esteroidales durante la edad digamos, de la mujer joven, antes de la menopausia, no produce problemas. Pero el uso de hormonas postmenopáusicas puede producir un aumento del riesgo de cáncer de mama. De manera que ustedes están viendo cómo un mecanismo de regulación transcripcional tiene una aplicación directa en la clínica y ustedes lo van a estar
Bien, bien. Hemos visto entonces toda esta primera parte. Vamos a pasar ahora a la regulación post-transcripcional. Vale decir, aquí tenemos el mensajero transcrito y vamos a ver a qué niveles de regulación está sometido. Bien, dentro de esta regulación post-transcripcional nos vamos a referir al splicing alternativo, lo vamos a ejemplificar con el caso de la calcitonina, a la poliinhalación alternativa también vamos a usar este ejemplo, y a la edición del RNA, que no voy a leer esto en este momento porque voy a volver a él después. Bueno, el splicing, ¿no es cierto?, es un mecanismo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, que consiste en que luego de que el mensajero es transcrito, cuando se hace el primer transcrito, se transcriben los exones y los intrones. Y posteriormente los intrones son eliminados. Bueno, el splicing alternativo es una forma de regulación post-transcripcional que consiste en que se pueden realizar distintas modalidades de splicing. Por ejemplo, aquí, si nosotros unimos los exones 1 al 5, tenemos la proteína A. Pero por splicing alternativo podemos dejar fuera el exón 3 y hacer una proteína diferente que une los exones 1, 2, 4 y 5. Y acá podemos hacer una tercera proteína en que se han unido los exones 1, 2, 3 y 5. Bueno, y podríamos hacer más alternativas. Las proteínas son distintas y cada una de estas proteínas, ¿no es cierto?, tiene una función diferente. Por lo tanto, el uso de intrones, o sea, la existencia de intrones en los genes, ¿no es cierto? Cuando aprendí los intrones dije, ¿para qué los intrones? Si son una lecera porque después hay que sacarlo. Pero en ese momento yo no sabía o no se sabía que los intrones podían permitir también nuevamente que a partir de un solo gen se sinteticen distintos productos, distintas proteínas, mediante este, ¿no es cierto?, mecanismo de splicing alternativo. Vamos a ver qué ocurre con el splicing alternativo en el caso del gen de la calcitonina. La calcitonina, si ustedes recuerdan fisiología del colegio, es una hormona que sintetiza el tiroides y que tiene como función la regulación de la calcemia y la fosfatemia junto con la paratormona. Bueno, este gen de la calcitonina, vamos a ver, no tengo, es un gen, ¿no es cierto?, que tiene los exones 1, 2, 3, 4, 5A y 5B. Cuando el gen une todo, o sea, este es el gen de la calcitonina. Por splicing, en el tiroides, se unen los exones 1, 2, 3 y 4 y se forma la calcitonina. Sin embargo, este gen en el tejido neural une los exones 1, 2, 3, 5A y 5B y obtiene un producto proteico distinto que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pero que por supuesto su estructura es distinta, su información es distinta y por lo tanto cumple funciones completamente diferentes. Este es un tipo de regulación post-transcripcional. Ya se transcribió, ¿no es cierto?, el mensajero y estamos ahora regulando y obteniendo diferentes tipos de productos por splicing alternativo. Bueno, esto es para recordarles cómo se produce el splicing. Acá tenemos un exón, el exón 2 y el intrón, para poder realizar, ¿no es cierto?, el proceso de splicing. Hay un conjunto de enzimas que conforman el spliceosoma y además en el intrón hay una zona dadora y una zona receptora de splicing que son reconocidos por enzimas del spliceosoma. Se forma este loop, luego otras enzimas lo cortan y unen finalmente los exomas y entonces aquí ha ocurrido splicing. Acá tenemos otro ejemplo de splicing alternativo.
El gen de la tropomiosina, que es un gen que tiene todos estos exones que están con distintos colores acá, ¿no es cierto? Puede ser transcrito, puede ser, digamos, puede producir distintos transcritos por splicing alternativo. Fíjense ustedes, en el músculo estriado se produce una proteína que une todos estos exones. Un splicing distinto ocurre en el músculo liso dando una proteína distinta. Un splicing diferente ocurre en el mioblasto. No está, por ejemplo, el exón verde. Hay otra proteína diferente. En fibroblastos hay otro splicing distinto. En hepatoma, un splicing diferente. Y en cerebro también. Por lo tanto, a partir de este gen, de un solo gen, por splicing alternativo, podemos tener entonces, ¿cuántos aquí? 2, 4, 6, 7 transcritos distintos que tienen funciones diferentes. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ¿qué función tendrían los intrones? Los intrones tienen varias funciones. Una de estas funciones es permitir este splicing alternativo. Otra función es ser blanco de mutaciones, de manera, digamos, de proteger a que las mutaciones, como son de mucha más extensión, ocurran más en los intrones por probabilidad que en los exones. Pero el splicing alternativo es una función importante de ellos. Ya, gracias. Sigamos. La poliadenoadenación alternativa es también otro mecanismo de regulación post-trancripcional. Voy a ver si puedo usar para explicarles un poco algo que voy a hacer con esto. Miren, si esto es el mensajero, ¿no es cierto? Una vez que ha ocurrido el splicing, aquí vamos a tener la región 5', y aquí la región 3'. Y aquí en la región 3' OH, ¿no es cierto? Se va a agregar una cola de adeninas, puras A. Bueno, ya las voy a poner así las A. Ustedes me creen que estas son A. Estas adeninas son 200 a 250 adeninas. Y esta cola de adeninas se llama poli-A. Poli-A. Y acá, en la región 5', se debe adicionar un tremendo conjunto de moléculas que se denomina CAP. La palabra CAP viene de gorra. Este es el mensajero que está formado ya solo por los exones, solo por puros exones, y que es el mensajero que va a ir al citoplasma. En el paso del núcleo del citoplasma hay una gran cantidad de RNasa. Por lo tanto, si no protegemos los extremos con el poli-A y con el CAP, no llegaría nada al mensajero al citoplasma. De manera que antes de que el mensajero vaya al citoplasma, hay que agregarle el poli-A y hay que agregarle el CAP. Entonces, voy a ir ahora de nuevo a esto. Espérate un poco. Voy a buscar el diapositivo donde estaba. Aquí. Ya. Entonces, cuando hay splicing alternativo, también deben haber señales de poliadenación alternativa, porque ambos, ¿no es cierto?, productos génicos deben tener agregados en el extremo 3'OH el poli-A y en el extremo 5' fosfato el CAP. Por lo tanto, junto con esta regulación de splicing alternativo, deben existir señales de poliadenación, tantas como splicing alternativo hay. Entonces, para el tiroides hay aquí una primera señal de poliadenación que hace que se agregue la cola de poli-A al final 4, y en el tejido neural
existe al final del exón 5B para que se forme este péptido y que tenga también el CAP y el poli. Si vamos entonces a nuestro índice, hemos visto todos estos niveles de regulación. El splicing alternativo, la polianilación alternativa, y nos falta solo la edición. Si vuelvo a la definición de edición, esto ya lo vimos. Les voy a leer esto, sencillamente, pero van a entender cuando yo lo explique, ¿no? Ay, que se me mete esta cosa. Quiero correrlo. Ahí. Ya. La edición del RNA, esta es la definición, es una forma de procesamiento post-transcripcional que involucra la inserción o deleción de nucleótidos o la sustitución de nucleótidos en el RNA. O sea, una vez que el RNA está transcrito. Un ejemplo muy estudiado es el caso del mensajero de la lipoproteína ApoB, que tiene edición distinta en el hígado y en el intestino. En el hígado se sintetiza una ApoB que se llama 100, cuyo mensajero es de 14.1 kilobases y cuya proteína tiene 4.536 aminoácidos. En cambio, en el intestino se sintetiza del mismo gen o del mismo mensajero una proteína más corta, que es la POV48, cuyo mensajero tiene la mitad del tamaño del anterior y la proteína la mitad de los aminoácidos del anterior. Ahora, esto ocurre como consecuencia, en este caso, de una sustitución del cambio de una citosina por un uracilo en una posición definida, y este cambio genera un codón de término y produce una proteína más pequeña. Vamos ahora a entenderlo. Eso es para que ustedes entiendan lo que ahí estaba escrito. Nos vamos acá. Acá tenemos el gen, ¿ok? Acá están todos los exones y acá, ¿no es cierto?, nos vamos al hígado. Entonces, en el hígado, en esta posición, hay un codón CAA que codifica por un aminoácido, que es este, y un poco más allá está el codón de término, que va a ser el UAA, ¿ok? Acá está la cola de poliA, como ustedes ven. Entonces, cuando este mensajero se va a traducir, aquí va a traducir por el aminoácido que corresponde a este código, y acá se va a encontrar con el codón de término, y eso va a generar el mensajero con la cantidad, digamos, de tamaño que vimos, y va a generar una proteína con 4.536 aminoácidos. Acá está el extremo amino y el extremo carboxilo de la proteína. Vamos al intestino. En el intestino, en cambio, en esta triplete, en el CAA, que está en esta posición 6.666, se produce el cambio de esta citosina por un uracilo. Y esta es una edición. El mensajero ya está transcrito. Pero UA es un codón de término. Por lo tanto, aquí se produce un término prematuro antes del otro codón de término, y esto es lo que genera una proteína con la mitad de los aminoácidos que tiene la ApoB100 y a la cual se llama ApoB48. Esta es una regulación post-transcripcional que se denomina, ¿no es cierto?, edición. Si ustedes entonces luego de esto van a esta descripción, la van a poder entender perfectamente bien. Seguimos. Entonces, esto no lo vamos a ver, por lo tanto vimos todos estos mecanismos. Vamos a pasar ahora a los mecanismos epigenéticos. ¿Qué es lo que son los mecanismos epigenéticos? Los mecanismos epigenéticos se definen como todo mecanismo que no son atribuibles al cambio de la secuencia del DNA. O sea, aquí no hay ningún cambio de secuencia, sin embargo, hay regulación por mecanismos epigenéticos. Esto no lo consideren, pero nos vamos a esto, de que uno de los mecanismos epigenéticos
más importantes es la metilación del DNA. Yo ya les hablé de las islas CpG y les dije que las citocinas se metilaban. Respecto de la metilación del DNA, en los vertebrados solo las citocinas pueden ser metiladas. En el DNA humano, el 3% de las citocinas están metiladas y están formando parte de estas islas CpG. Estas islas CpG son las citocinas guaninas que están en todos los promotores y en que la metilación de la citocina produce el cierre de la transcripción. También puede ocurrir en estas secuencias CNPG, que también estaban señaladas, que formaban partes del promotor. Estos dinucleótidos son metilados por enzimas específicas que se llaman citocinas metiltransferasas. Metiltransferasas porque transfieren a la citocina un grupo metilo. Y esto me lo salto, y ustedes también se lo saltan. Lo que sí debemos agregar de que la metilación del DNA es un mecanismo que está coordinado con la acetilación de histonas y que lo vamos a ver en un rato más y ustedes van a poder entender. Bien, la metilación del DNA es un mecanismo tremendamente importante en la regulación de la expresión génica. Este es un gráfico que nos muestra los cambios en la metilación del DNA durante el desarrollo de los mamíferos. Bueno, acá tenemos los gametos que provienen de las células germinales primordiales y tanto el espermio como el ovocito tienen, ¿no es cierto?, una regulación que es específica y está establecida por metilación. Cuando estos dos gametos se unen, ¿no es cierto?, se forma un ovocito, pero el ovocito y las primeras 4 elastómeras son células totipotenciales en que todo el genoma está expresándose. Y para que todo el genoma esté expresándose, se requiere que haya una demetilación completa. Toda la metilación que traía el espermio y el ovocito se borran, y al no haber metilación, todos los genes se expresan. Entonces, durante el desarrollo embrionario temprano, hasta el estadio de 4 células, hay una expresión totipotencial, y acá tenemos el blastocisto, que ustedes conocen. Desde el blastocisto van a haber células que van a dar origen a los gametos, otras que van a dar origen a los anexos embrionarios, y otras que van a dar origen a las distintas, ¿no es cierto?, tipos celulares del adulto. En cada uno de estos niveles hay metilaciones de novo específicas, donde se van a ir metilando genes específicos para cerrar la expresión de determinados genes, y vamos a dejar otros sin metilar, que son aquellos que se van a expresar. De manera que la metilación regula la expresión génica sin alterar la secuencia del DNA. Bien, y aquí tenemos una cosa extremadamente importante. Yo les hablé al principio de esta clase que el primer nivel de regulación de la expresión génica era el nivel pretranscripcional, que significaba los cambios de la conformación de la cromatina desde cromatina compactada a decompactada o viceversa. Les dije que cuando la cromatina está compactada, no hay expresión génica. Y cuando la cromatina está decompactada, sí la hay. Y también les dije que más adelante en la clase íbamos a ver cuáles eran las señales que permitían la compactación y decompactación de la cromatina. Y esas señales, ¿no es cierto?, son 2. Una es la metilación del DNA y otra es la acetilación de histonas. Para que la cromatina esté transcripcionalmente activa, debe estar decompactada. Y para que esté decompactada, el DNA debe estar demetilado y las histonas acetiladas. Para que la cromatina esté transcripcionalmente inactiva, la cromatina debe estar altamente compactada
Y la compactación ocurre por metilación de todas las islas CPG, incluyendo las islas CPG de los promotores y las histonas desacetiladas. Aquí entonces están los mecanismos químicos que permiten que la cromatina decompacte y compacte. La metilación del DNA en este momento la tenemos, de las islas CPG, perdón, la tenemos involucrada en dos mecanismos. Primero, en el mecanismo de regulación pretranscripcional y además en el mecanismo de regulación transcripcional, porque cuando las citocinas de las islas CPG, el promotor, se metilan, no hay transcripción. Bueno, este mecanismo de compactación del DNA tiene usted que va de un lado para otro. Y esto recuerda lo que yo les enseñé, que los puff aparecían o desaparecían, regulados por este fenómeno. Acá está cromatina inactiva, altamente compactada con las citocinas metiladas, acá están los grupos metilos, y con las histonas acetiladas. Si vamos hacia allá, las histonas, ¿no es cierto?, se van a desacetilar, se va a demetilar y vamos a tener una cromatina abierta con las histonas desacetiladas, aquí están las colas de las histonas, y con el DNA demetilado, aquí no están los grupos H3. Esto es fundamental, digamos, porque estos dos mecanismos son los que inician la regulación de la expresión génica a nivel pre-transcripcional. Bien. ¿Va? ¿Y por qué no me... A ver, voy a tener que salir de nuevo para compartir pantalla porque se taimó la cosa esta. No quiere avanzar. Vamos aquí, ¿no es cierto? Bien. Entonces vamos a avanzar. Bien, vamos a ver entonces ahora otro mecanismo, ¿no es cierto? Que también es un mecanismo, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con la secuencia del DNA y que es un mecanismo epigenético y que es el mecanismo de inactivación, ¿no es cierto?, del X. Bueno, aquí debo recordarles, ¿no es cierto?, que voy a ir de nuevo para atrás. Acá. Voy a borrar. ¿Por qué no me borra? Bueno, no importa. Las hembras, ustedes saben que son XX, los machos son XY. Hemos aprendido en los trabajos prácticos que el cromosoma X es un cromosoma del grupo C grande, con muchos genes. En cambio, el cromosoma Y es un cromosoma pequeño que pertenece al grupo G y que corresponde a los cromosomas más pequeños del genoma humano. Bien. Si las hembras son XX y los machos son XY, esto es una desigualdad. Es una desigualdad embrionaria, o sea, de la evolución, porque significa de que las hembras funcionan con el doble de dosis de todos los genes del X, en cambio los machos solo con uno. Y efectivamente esto produce un desbalance génico que la evolución consideró que era una desigualdad. Debido a eso, entonces, en las hembras de mamíferos, uno de los cromosomas X se inactiva. ¿Y cómo se inactiva? Ustedes ya saben, heterocromatinizándose y forma un corpúsculo que se pega a la membrana interna de la carioteca y que se denomina corpúsculo de Barr o cromatina sexual. En cambio, el hombre, como tiene un solo cromosoma X, no se inactiva. Entonces, las hembras funcionan solo con un cromosoma X y tienen un corpúsculo de Barr. Los machos funcionan con un cromosoma X, no tienen corpúsculo de Barr. Los síndromes de Turner, como tienen un solo cromosoma X, no tienen corpúsculo de Barr. Un síndrome de Klinefelter que tiene 2X y un Y, heterocromatiniza uno y son varones con un corpúsculo de Barr,
Y si tenemos acá un triple X, se van a inactivar 2X, o sea, este triple X va a tener 2 corpúsculos de Barr. O sea, la evolución dijo, bueno, aquí hay que hacer justicia y por lo tanto, ¿no es cierto?, todas las mujeres van a funcionar con un solo cromosoma X. Entonces, en las hembras de mamíferos, uno de los cromosomas X se heterocromatiniza y no hay expresión génica. Existen mecanismos que contienen y aseguran la existencia de un X activo por cada 2 conjuntos de autosomas. Entonces, el 45X0 no tiene corpúsculo de Barr, aquí este tiene 2 corpúsculos de Barr y el síndrome de Turner tiene un corpúsculo de Barr y un X activo. ¿Qué no me avanza, oye? A ver. Algo pasa. Voy a ponerme aquí. Este parece que avanza. ¿Ahora sí? Sí, está. Bueno, ¿cómo se produce esta inactivación, esta heterocromatización y por lo tanto inactivación del X? En la región XQ13, ¿qué significa esto? Cromosoma X, brazo largo, banda 13. Se ubica una región que se llama SIC, que es el centro de inactivación del X, y que es el locus que controla el inicio y propagación de la inactivación del X. O sea, controla que este cromosoma empiece a compactarse y forme este corpúsculo de Barr. Hay un gen que se llama CIS, que codifica por un RNA pequeño, maduro de 15 kilobases, que es codificado solo por el X inactivo. Y este producto del gen CIS, o sea, este RNA, es esencial, se une a SIC, inicia la inactivación del gen. El producto del gen CIS, o sea, este RNA maduro, se une diferencialmente a las bandas claras del bandeo G ricas en genes, y entonces estimula la inactivación y la formación de este corpúsculo de Barr. Bien, además de esto, existe control de expresión génica que se llama a través de toda la estructura de la cromatina, que se llaman efectos de posición. Me voy a referir a esto. Esto no lo vamos a tomar en cuenta. Se ha sugerido que la cromatina está organizada en dominios funcionales, denominados dominios de cromatina. Estos ejercen acción cis, o sea, en el mismo cromosoma, sobre regiones genómicas más extensas, produciéndose la regulación coordinada de la expresión de clúster genes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay regiones de la cromatina donde hay varios genes en que todos esos genes se regulan coordinadamente. Se cierra la expresión o se abre la expresión para todos ellos juntos. Una evidencia de esto es que en Drosophila, cuando los genes están próximos a los centrómeros, telómeros o bloques de heterocromatina, los centrómeros son zonas altamente heterocromatizadas y los telómeros también, se puede producir la expresión génica probablemente porque estas zonas de aquí influyen en que las zonas cercanas no se expresen. Lo importante de esto, más allá de los detalles, es que hay zonas de la cromatina que se regulan en forma coordinada. Y finalmente, esto a mí me gusta mucho y es la última parte de esta clase y me gusta realmente mucho. Se los voy a presentar y voy a hablar ahora de un fenómeno de regulación génica que es increíble, que se llama imprinting genómico o impronta en castellano, y que se los voy a presentar con este chico que les dice, y no les vas a contar eso tan bonito que apareció el martes en una revista, de que yo requiero de la expresión de genes del papá y de la mamá. Y ustedes me dirán, ¿qué hay de novedad en eso? Si todos sabemos que para que cuando nosotros nos quitemos, mamá puso un óvulo y papá un espermio. Veamos. El imprinting genómico corresponde a la expresión diferencial del material genético
ya sea cromosómico o alélico, dependiendo si este material es de origen materno o paterno. No importa que no entiendan esto en este momento, lo van a entender más rato. Este fenómeno involucra modificaciones del DNA a nivel de la célula somática. Esto es lo importante, que el imprinting no es generalizado a toda la escala biológica. Se ha observado en insectos, en algunos vegetales y en mamíferos placentados, pero un fenómeno de regulación que no se ha observado en anfibios, reptiles, aves ni en marsupiales. O sea, este es un fenómeno de regulación génica, yo diría que más reciente, porque estos vegetales son los vegetales más evolucionados. Bueno, todas estas evidencias sugieren que el imprinting existe. Y no las voy a leer porque las tienen escritas acá. Y lo que sí me importa es que entiendan las evidencias que yo voy a explicar. Bueno, la primera evidencia es el trasplante de pronúcleo. Experimentalmente, ¿no es cierto?, se pueden construir cigotos en los cuales todo el material nuclear es materno o paterno. Aquí tengo un cigoto normal, con una micropipeta saco el pronúcleo materno, adiciono otro pronúcleo paterno y tengo un cigoto androgenético que es diploide, pero es diploide igual que yo, que Sergio, que cada uno de ustedes, pero sin embargo los dos pronúcleos son paternos y a este se denomina cigoto androgenético. Aquí al revés, vamos a construir un cigoto en que los dos pronúcleos son maternos y a este le vamos a denominar cigoto ginogenético. Si el cigoto es androgenético, tenemos un desarrollo pobre del embrión y un desarrollo de placenta y envoltura normal. Y esta condición es letal. Y si el cigoto es ginogenético, el desarrollo del embrión es adecuado, pero el desarrollo de la placenta y de todas las envolturas son pobres y esta condición también es letal. Por lo tanto, no nos sirve ser solo diploides. Esto puede ocurrir, ¿no es cierto?, en la especie humana, y el equivalente a un cigoto androgenético son las molas yaritiformes, que tienen dos conjuntos de cromosomas paternos, y ustedes se van a encontrar con ellas en la práctica clínica, van a conocer probablemente esto. Y cuando ocurren estas molas yaritiformes, esto es muy fregado porque en general después se producen cánceres. Son unos cánceres muy difíciles de tratar. Cuando el embrión es ginogenético, el equivalente humano son los teratomas humanos, que tienen dos conjuntos de cromosomas maternos. Las condiciones estas son para esto y esto letales. Por lo tanto, no basta, chicas, la diploidía. Sigamos. En el caso de las triploidías humanas, que es otra evidencia del imprinting, existen tres conjuntos cromosómicos haploides. Cuando hay dos paternos y un materno, se tiene un androide. Cuando hay dos maternos y un paterno, un ginoide. Y en ambos casos hay alteraciones, ya sea en el feto o en la placenta, y hay aborto temprano. Por lo tanto, la existencia de un desbalance, digamos, en la información materna o paterna produce problemas. Pero una evidencia muy importante son las disomías uniparentales. ¿Qué es lo que es una disomía uniparental? Una disomía uniparental es lo siguiente. Voy a nuevamente poner acá. ¿Y cómo puedo borrar, chicos? A ver. No. Quiero borrar un poco, pero no. Pero tienes que tomar la goma. Tomo la goma ahí. Hay que no o la veo, tomo ahí con... no se ve. No ahí, vemos ya, dónde ahí. está tu... Pero el otro día borré yo poniendo borrar todo y me borró. Ya, pero con este segmento despejado me basta. No necesito borrar más. Ya. Ahora tengo que tomar el puntero. ¿Cómo lo tomo? ¿Dónde está el puntero? El para dibujar, entrego la goma, ¿ya?
Y ahora, ¿cómo saco el puntero? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí a lo mejor me sale más fácil. ¿Ya? Aquí está con los puntitos. Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que es una disomía uniparental? Una disomía uniparental ocurre cuando los dos cromosomas son de un mismo padre. Ambos son maternos o ambos son paternos. ¿Ya? Pero también puede ocurrir cuando un segmento de un cromosoma es del mismo padre. Siendo este cromosoma materno y este paterno, este segmento puede ser en ambos cromosomas maternos o en ambos cromosomas paternos. ¿Ya? Entonces, repito, la definición de disomía uniparental es una situación en la cual dos cromosomas de una pareja son del mismo padre o un segmento del cromosoma son del mismo padre. En este caso, estas disomías uniparentales se producen por no disyunción, ¿no es cierto?, ya sea durante la primera o segunda división meiótica, y en este caso vamos a ver que se pueden producir por las deleciones, pueden producirnos ese problema, o hay otros mecanismos, digamos, que lo pueden hacer. No, de nuevo, este no era el que tenía que, no es el que se mueve, es este el que se mueve. Bien, entonces estamos acá en esto. Dice, en los ratones es posible construir cepas en las cuales un brazo cromosómico completo, lo que yo les dibujé, o un segmento de este proceden de un mismo padre. Hay 7 segmentos en el ratón que parecen tener efectos sobre el crecimiento, conducta y sobrevida, y en el caso de estos cromosomas se obtienen fenotipos diferentes dependiendo si la disomía es paterna o materna. Veamos. Che, ¿por qué se me tranca, Sergio? ¿Qué diablo? Se me tranca esta cuestión. Sí. No sé. Sí, fíjate. A ver. De repente se me tranca de uno. Pongo compartir pantalla aquí. Voy a poner. Ahí. Ahí me dejo avanzar. Parece que no estoy apretando bien la tecla. Miren acá, chicos. Este es el imprinting del segmento extal del cromosoma 7 en embriones de ratón. Sí, en estos embriones de ratón, este es el control normal aquí y acá. Hay una ubicación distal, o sea, en ese sector del cromosoma 7, los dos segmentos son paternos, hay un embrión y una placenta más grande. Y acá, si en cambio en ese sector hay materno-materno, entonces el embrión y las envolturas son más pequeñas. Fíjense ustedes que acá en los Venezuela, hace muchos años atrás, cuando yo estaba embarazada de mis hijos, me decía que mis hijos iban a ser chicos porque yo era chica. Y yo dije, está tonteando, pero parece que tenía razón. Acá tenemos el tamaño de un ratón. Si un sector o el cromosoma 11 son los dos paternos, este es el ratón normal. Si son los dos cromosomas maternos, el ratón es más pequeño. Y si son los dos cromosomas paternos, el ratón es más grande. Y esto es a consecuencia de esto que es una disomía uniparental y esto es una disomía uniparental. O sea, no basta con que seamos 2N, sino que además un N tiene que provenir del padre y el otro N tiene que provenir de la madre. Y ya vamos a ver por qué. Hay una serie de lesiones humanas en que esto se evidencia. Por ejemplo, la lesión del cromosoma 15 de las bandas 11 a la 13. Si ocurre en el cromosoma paterno, se produce en el síndrome de Prader-Willi. Y si esta lesión en el mismo sector ocurre en el 15 materno, se produce un síndrome completamente distinto que es el Angelman. Si hay una lesión de 5P en el paterno, se produce el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome del maullido del gato. Y si hay una lesión de 17P
en paterno se produce el síndrome de Miller-Dietrich. Les voy a explicar acá. Este es un ejemplo tremendamente recurrido en que si se produce una lesión en 15Q, banda 11, subbandas 2 a la 13, si esa lesión, ¿no es cierto?, es materna, o si hay una disomía materna, se produce este síndrome que tiene este fenotipo y que se llama síndrome de Prader-Willi. Son niños obesos, en fin, con una serie de dismorfias. En cambio, si la lesión es en el cromosoma paterno, se produce un síndrome cuyo fenotipo es completamente diferente y que es el síndrome de Angelman. Sin embargo, la lesión es en el mismo sector. El problema es que en un caso la lesión es materna y en el otro caso la lesión es paterna. Veamos. Voy a ver si tengo lo que yo necesito. Bien. Y después voy a volver a lo anterior. Y vamos a explicar por qué ocurren todos estos ejemplos que yo les he dado, y en particular, ¿no es cierto?, este ejemplo tan paradigmático que es el caso del Angelman con el Prader-Willi. Vamos aquí y después vuelvo a levantar. Bueno, el imprinting es un fenómeno en el cual, ¿no es cierto?, en nuestro genoma nosotros tenemos que algunos genes tienen, nosotros todos somos diploides, o sea, para todos los cromosomas están en pareja. Tenemos algunos genes que tienen expresión bialélica. Si este es el cromosoma paterno y este es el materno, adiante, el gen se expresa tanto del materno como del paterno. Eso es expresión bialélica. Pero hay otros genes, y ese porcentaje de genes, hasta el momento se sabe que no son muchos, que están imprintados y que durante, muy tempranamente, ¿no es cierto?, durante el desarrollo embrionario, se cierra la expresión de uno de los alelos por metilación. Ustedes ya saben que el mecanismo clave es la metilación, en el alelo paterno o en el alelo materno. Entonces, por ejemplo, acá, las cajas no rellenas, que son estas, ¿no es cierto?, son de expresión bialélica. Los genes en rojo son de expresión exclusivamente materna. Si este es el paterno y este es el materno, y este es el caso del Prader-Willi y del Angelman, fíjense ustedes, muy tempranamente en el desarrollo embrionario, todos estos genes se anularon, ¿no es cierto?, en el cromosoma materno, y en cambio estos se expresan solo del materno. En el paterno se expresan todos estos genes y estos no se expresan, y estos tienen expresión bialélica. ¿Qué significa esto? En el cromosoma paterno, todos estos genes cuyos nombres están ahí, están en azul, se están expresando. Estos genes de acá, el VA3A y el ATP, no se expresan porque tienen imprinting paterno, quiere decir que se metilaron en el cromosoma paterno y no se expresan. En el materno se metilaron todos estos genes y no se expresan. Estos se expresan y estos tienen expresión bialélica. Entonces, ¿qué ocurre? Si en esta región hay una deleción del cromosoma paterno, ¿ok?, ¿no es cierto?, el cromosoma paterno, si deletamos esto, va a faltar la expresión de todos estos genes que solo se expresaban del cromosoma paterno. Y ahí, entonces, se va a producir un síndrome. Pero, si se deletan estos genes de acá, del materno, ¿no?, va a faltar la expresión de estos genes. Y por lo tanto, se va a producir el Angelman y en el otro caso el Prader-Willi. Entonces, el imprinting significa que hay un porcentaje de genes en que muy tempranamente, durante el desarrollo embrionario, se metila ya sea los alelos maternos o paternos, pero queda la expresión de solo uno de ellos. Luego, ¿no es cierto?, sí, esas regiones se deletan,
se va a producir entonces un síndrome por falta de la expresión de esos genes, como es acá. ¿Se fijan? Los síndromes son distintos porque los genes que le faltan al Prader-Willi son distintos de los genes que le faltan al Angelman. Me voy más atrás todavía. Entonces, cuando hay una lesión del 15 paterno, se produce el Prader-Willi. Cuando se saca, porque esto solo quedó con la información materna. Y si nos vamos aquí, acá, se deletó todo esto, por lo tanto, al síndrome de Prader-Willi le falta la expresión de todos estos genes. Al síndrome de Angelman, en cambio, cuando se deleta esto, le falta la expresión de estos genes. Y esos genes tienen que ver, ¿no es cierto?, con funcionamiento del cerebro. Y por eso estos niños tienen una risa continua, un retraso mental por la pérdida de genes que tienen que ver con el cerebro que están acá. Si voy para atrás, entonces, si se deleta el cromosoma paterno en 5p, está este síndrome de Kriechat, que son niños con muchas malformaciones faciales, muchas dismorfias faciales, retardo mental importante, etc. Porque también en este sector hay genes imprintados en el cromosoma paterno, ¿te fijas? Entonces, al sacarlo, faltan esos genes. Digamos. El imprinting funciona por metilación. Cuando un gen se va a imprintar, lo que se hace es metilar regiones CPG que están acá en estas cajas de imprinting. Y al metilar esas cajas se silencia el gen. Y se silencian ya sea los alelos maternos o los paternos. Bueno, cuando ocurre, ya les dije, muy tempranamente en la vida intrauterina. Eso es lo que me importa que sepan. Y ahora la situación es compleja respecto a este mecanismo de metilación. Estos son ejemplos en mamíferos y en humanos. Por ejemplo, el gen IGF-2, que produce un factor de crecimiento tipo insulina, el alelo reprimido es el materno. Está imprintado en muchos tejidos, pero tiene expresión bialélica en cerebro, en el hígado adulto y en condrocitos. Este otro gen, el alelo que está imprintado y reprimido es el materno, pero está imprintado solo en el tejido fetal y expresión bialélica en el adulto. Este gen, el V3A, que está implicado en el Prader-Willi y en el Angelman, tiene imprinting paterno exclusivamente en el cerebro, y por eso que el síndrome cursa con retardo mental, pero tiene expresión bialélica en otros tejidos. Y en fin. Lilian, la Tiare está preguntando si el imprinting es solo durante el desarrollo embrionario. El imprinting ocurre muy tempranamente y de ahí para adelante quedan de sus genes imprintados. Bueno, miren ustedes, yo les dije que el imprinting, digamos, en los gametos iba a cambiar. Miren acá, lo van a entender. Este es un gameto masculino, un espermio, que tiene el gen A normal, el gen B imprintado. En cambio, en el ovocito, el gen A está imprintado y el B no. Cuando esto se fecunda, se va a formar un XY. Este es el cromosoma proveniente del padre y este es el cromosoma proveniente de la madre. Los imprintings son distintos. Este imprinting materno hay que borrarlo porque este varón va a producir espermios, entonces se borra el imprinting de acá y se imprinta el gen B, que es el gen que va a estar imprintado, ¿no es cierto?, en los gametos masculinos. Pero esto va a ocurrir durante la espermatogénesis, durante el proceso temprano. Para el caso de este caso, un espermio con cromosoma X, un ovocito con el X, se formó un XX nuevamente. Aquí hay que borrar el imprinting que venía del espermio para establecer el imprinting que va a caracterizar a los gametos femeninos. Esto ya lo vimos. Bueno, y eso era todo. Son las 13:40. Estoy un poco pasada. Preguntas, por favor. Te pasaste en 10 minutos, sí.
Sí. ¿Preguntas? Oye, ¿por qué no hace una reseña del mosaicismo en el XX? Porque en la última diapo también ahí que tú nombraste una mujer que puede ser imprinting en distintos, en los dos X. Y ese es un individuo que de todas maneras es un mosaico. A ver, ¿dónde? En, No en la sé qué. última diapo que mostraste. Anda esta cuestión. ¿Qué diablos se tranca? No tengo idea por qué se va a trancar. A ver, voy a ver si es que yo a lo mejor no estoy apretando bien la cosa esta. Déjame ver si la otra me resulta. Tampoco, es como de, la voy a hacer avanzar de equipo. Mira que soy tonta. Ya. ¿En cuál? En La última diapositiva. la última diapo, sí. ¿Esta? En esa, sí. Ya. ¿Cuál es el problema aquí? No es el problema. Lo que pasa es que uno de los dos X va a estar activo, pero en los distintos tejidos de las damas están un X proveniente del padre y el otro proveniente de la madre. Entonces, cuando Claro. uno dice imprinting, claro, pero si todas El imprinting aquí se mantiene, es el imprinting característico de los ositos. Bueno, lo que tú estás planteando es otro cuento que yo no se los dije y que en realidad debería decírselo a las chicas, que es respecto de la hipótesis de Lyon en el caso del X. Pero no, sí, y lo pasó la chica el martes y también trató como porque eran un mosaicismo. Pero como este es mosaicismo, pero es en el embrión, así que no puede haberse presentado lo que yo estoy planteando. Así que no abusemos de los chicos. Ya, Ok. sí, Bueno, chicos, si preguntas. tienen duda, yo les voy a subir, digamos, el PPT y Sergio les va a subir la La grabación. grabación. Y si tienen dudas, bueno, consulten. Me escriben un mail por ahí o, Sí. en fin, podemos hacer un Zoom de preguntas en algún horario extra, si es que lo requieren. Ya. ¿Ok? Los que quieren Bien. despedirse, abran sus cámaras y le Chao, decimos chao a chicos. la profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao, profe, muchas gracias, que esté Chao, chao, bien. que estén bien. Vale. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Nos vamos entonces. Chao, Sergito.